Pregunta 39 PSU Matemática 2017. Los puntos M, N, G y H están en los lados de los triángulos ABC y EDF a la vez, como se muestra en la figura adjunta. Si D pertenece al segmento BC, AM es igual a MN igual al segmento NB y el segmento EF es paralelo al segmento BC, entonces siempre es verdadero que... A continuación vamos a resolver este ejercicio 39. Ok, tenemos el ejercicio 39, tenemos 4 o 5 condiciones. Tengo la condición A, B, C, D y E. Me están preguntando cuál condición es verdadera, para que exista la congruencia de cada triángulo que me están diciendo en cada condición. Como vemos la condición A, me están diciendo de que el segmento AM es igual al segmento MN igual al segmento NB y que el segmento EF es paralelo al segmento BC. Esos son los datos que me están diciendo de estos dos triángulos. Entonces, la primera condición, la pregunta me dice la A, me dice que el triángulo AMH es congruente con el triángulo MNF. Aquí dice sombreó, el triángulo AMH está sombreado, es congruente al triángulo MNF. Para que exista el criterio de congruencia, debe ser un ángulo, lado y ángulo para que sea congruente. O sea, tiene que ser dos ángulos y un lado de esos dos triángulos que tienen que ser iguales para que se cumpla la congruencia. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces vamos a marcar para que se cumpla la congruencia. Entonces sería ángulo, lado, ángulo, la congruencia. Ahora vamos a definir este ángulo, el ángulo que tengo acá opuesto al vértice. Tengo aquí M. Como vemos acá, el ángulo M, MHA o AH es congruente con el ángulo MNF. O sea, este ángulo de acá es igual que el ángulo que está acá, porque son ángulos opuestos al vértice. Entonces sería el ángulo MNF. Vamos a ser congruente el ángulo MNF. Correcto. Ahora, ¿qué más datos me están diciendo? Me están diciendo que el segmento AM es igual al segmento MN. Entonces marcamos segmento MN es igual al segmento AM. O sea, este segmento, esta longitud es igual que el segmento MN. Entonces vamos a marcar el segmento AM es igual a MN. Ahora, ¿qué otros datos me están dando? No tengo otro dato. Y tampoco el ángulo que tengo acá, un ángulo recto, y aquí este otro ángulo, no son semejantes. Como no son semejantes, tengo nada más dos condiciones. Tengo un ángulo congruente y tengo un lado congruente. Por lo tanto, no se cumple esta condición para la primera pregunta, para la A. Entonces, en la primera no se cumple. Ahora vamos con la segunda, con la B. La B me dice que el triángulo BND, veamos el triángulo BND, sería BND, este triángulo, es congruente con el triángulo MNF, sería MNF este triángulo. Entonces vamos a ver el criterio de congruencia. Primero sabemos que estos son opuestos al vértice, serían congruentes. Entonces vamos a marcar, me quedaría que el ángulo, ponemos NMF del primer triángulo, sería el ángulo acá, MNF, que sería este ángulo, es congruente por ser opuesto al vértice. Vamos a marcar acá, opuesto al vértice. ¿Sí? Opuesto porque está opuesto acá al vértice, el mismo ángulo, entonces es igual al ángulo NDB. Correcto, ya tengo un ángulo que es congruente. También podemos decir que por ser este ángulo que tengo acá es igual o congruente a este ángulo por ser paralelo alterno. Paralelo por ser ángulo paralelo, o sea, alterno interno. Estos ángulos serían iguales. Entonces podemos decir que el ángulo, vamos a marcar acá, el ángulo MNF, ángulo MNF es congruente
al ángulo BDN. Ángulo BDN. ¿Sí? Por criterio de alternos internos. Podemos poner alternos en la misma recta, ¿no? Alternos en el mismo ángulo. Ahora, como yo tengo dos ángulos que son iguales, ya tengo este ángulo es igual a este, y también me están diciendo de que el dato que me están diciendo es que el segmento MN es igual al segmento NB. Como vemos acá, MN es igual a NB. Como los segmentos son iguales, entonces vamos a marcar MN, el segmento es igual al segmento NB. Marcar NB. Como son iguales los segmentos, entonces tengo un lado igual, tengo ya dos ángulos iguales, por lo tanto el tercer ángulo del triángulo son iguales por resta de la sumatoria de los ángulos de 180 grados. Por lo tanto, los tres ángulos son iguales, tres ángulos iguales y un segmento igual. Los triángulos son congruentes. Este triángulo, entonces, el triángulo BND es congruente con el MNF, por lo tanto es afirmativo, es correcta esta opción B. Ahora vamos con la tercera opción, la opción C. Ok, vamos a la tercera parte. Me dice, tercer ejemplo, me dice el triángulo GDC. Buscamos el triángulo GDC, sería GDC, aquí tengo el triángulo, ya está sombreado. Es congruente con el triángulo MNF. Entonces, ¿qué datos me están dando de estos dos triángulos? ¿Qué podría ser semejante? Ya tenemos el triángulo, tengo datos de AMNB, no tengo datos del segmento EF paralelo al segmento BC. Buscamos el segmento EF, es paralelo al segmento BC, que sería este segmento. Si estos dos segmentos son paralelos, o sea, no hay datos que me confirmen la congruencia de un ángulo o un lado de este triángulo MNF con el GDC. Por lo tanto, no es falso. Aquí no se cumple el criterio de congruencia. Ahora vamos con la opción D. La opción D me dice que el triángulo GEH sería este. Me disculpan el tamaño. EGH sería este triángulo pequeño, es congruente con el triángulo AGD. El triángulo GCD, que sería este que está acá. Vamos a marcar que sería, aquí marqué el punto D, que sería que le corresponde. Entonces vamos a buscar criterio de congruencia. Como vemos acá, son triángulos. Aquí tengo un ángulo, este ángulo es opuesto al vértice. Ya aquí hay congruencia. Entonces podemos decir que el ángulo GEH es congruente con el ángulo GDC por el criterio GDC. Es congruente al ángulo GDC, marcar ángulo GDC, porque es ángulo opuesto al vértice. Opuestos al vértice. ¿Sí? Como vemos acá, es el mismo vértice, pero son ángulos opuestos, por lo tanto son iguales, opuestos al vértice. Ahora, como son opuestos al vértice, también tenemos que el ángulo, como son la misma recta, ¿verdad? Son ángulos alternos. Por lo tanto, estos ángulos alternos son iguales. Entonces existe congruencia. Entonces existe el ángulo E. Marcamos el ángulo central, EGH va a ser congruente con el ángulo DGC por ser alternos internos. ¿Sí? Este ángulo que está acá es igual a este que está acá. Ahora, ¿qué otros datos puedo tener? Y el segmento GD, o sea que tengo nada más dos ángulos. Como tengo dos ángulos, me faltan datos para completar el criterio de congruencia de ángulo lado ángulo. Por lo tanto, también la D es falsa. Ahora vamos a comprobar la D, la E. La E me dice que el triángulo AMH, que sería este triángulo, es congruente con el triángulo GDC, que sería este triángulo de acá. Ahora, como vemos, estos triángulos, tenemos que esta línea, el segmento EF es paralelo al segmento BC.
Por lo tanto, si son paralelos, el ángulo que se forma, o sea, este ángulo acá, porque son ángulos paralelos, va a ser igual, el ángulo DCG va a ser igual, congruente con el triángulo, con el ángulo MAH. Se va a marcar triángulo, el ángulo DGC va a ser congruente con el ángulo MHA. Ángulo MHA por ser paralelos alternos. Paralelos alternos. ¿Sí? Ok, como serían los triángulos paralelos, o sea, serían ángulos internos, ¿sí? Serían semejantes las congruencias. Me faltaría mayor cantidad de datos para que establecer el criterio de congruencia de triángulos de ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, esta opción sería falsa también, o sea, no se cumpliría. Entonces, la única opción que tenemos de todas estas cinco opciones sería la opción B para este ejercicio 39. Así quedaría resuelto. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.